lista. Ok, vamos a empezar. ¿Por qué la ruta de la libertad financiera? Entonces, yo había escuchado en varias personas, en varios lugares, en todo lo relacionado incluso con las finanzas, a gente que dice, no, pues yo quiero lograr mi libertad financiera y quiero iniciar y quiero llegar a tener esa libertad financiera. Y a veces ni siquiera somos conscientes realmente de lo que significa la palabra libertad financiera o de dónde viene o en qué momento de nuestra vida podemos lograrlo. En muchas ocasiones la libertad financiera no es que el día de mañana ya la voy a tener. La realidad es que sí hay una ruta, hay un camino que seguir para lograrla. El chiste es que tenemos que empezar nosotros a trabajar en esa ruta, en ir poco a poco, nada más déjenme admitir aquí, en ir poco a poco trabajando por llegar a lograr esa libertad financiera. Y entonces aquí es donde inicia todo. La pregunta principal, digamos, de nuestro asunto es, bueno, antes que nada me voy a presentar yo hablando. Antes que nada, hola Guadalupe. Hola, Paula. ¿Quién soy? Pues mi nombre es Elisa Perea. La mayoría de ustedes me conoce, sabe que pues soy un poquito ya amante de las finanzas personales y cada vez que puedo me estoy capacitando más, estoy estudiando un poquito más referente a este tema. Ahorita la verdad estoy muy emocionada porque estoy en un curso de inversiones con mujeres de la bolsa, así se llama, y estamos trabajando en cómo hacer crecer nuestro dinero por nosotras mismas o los medios que podemos utilizar para ir incrementando eso e ir haciendo que nuestro dinero crezca. Pero para eso, pues sí lleva todo un proceso, no es nada más decir, pues quiero que mi dinero crezca, pero a veces decimos, pues ¿de dónde obtengo ese dinero? ¿Dónde puede salir ese dinero para hacerlo crecer? Y es aquí donde yo quiero arrancar este taller o esta charla, mejor dicho, sobre nuestra libertad financiera con esta frase: da un paso constructivo hacia la libertad financiera todos los días de tu vida. Todos los días tenemos que ir dando un pasito más para lograr esa libertad financiera. Y entonces ahora sí, Elisa, dime, ¿qué es la libertad financiera? Hola, Natalie. Sí, ¿qué es la libertad financiera? Y entonces, aprovechando que somos poquitos y que estamos en confianza y todo, ¿alguien me puede decir qué es la libertad financiera? Me lo puede decir por el chat si no quiere abrir la cámara o si no quiere abrir el sonido. Para ustedes o para alguno de ustedes, ¿qué es la libertad financiera? Buenas noches, buenas noches. ¿Alguno quiere? Si no, yo con todo gusto se los digo, ¿eh? La libertad financiera es vivir y recibir dinero sin tener que trabajar. Y entonces, pues dices, pues qué padre, es vivir y recibir dinero sin tener que trabajar. Y sí es algo que es real y sí es algo que muchas personas han logrado, pero lleva un camino, como ya les había dicho. ¿Y qué significa vivir y recibir dinero sin tener que trabajar? Significa que no estamos ligados a un empleo, significa que también si tenemos un negocio, ese negocio no nos ocupa, ya está trabajando por sí mismo. Es prácticamente no preocuparse por el dinero al día siguiente, cada mañana que te levantas. Y en este término, hablando de vivir y recibir dinero sin tener que trabajar, pues por lo general podemos nosotros empezar a imaginar, pues a qué edad quisiera retirarme, ¿no? A qué edad puedo yo sentir que puedo lograr tener esa libertad financiera. Algunos decimos a los 50, otros decimos a los 40, otros decimos, y no sé si han escuchado por ahí cuando hablan sobre el fondo de retiro, que les dicen, ¿sabes qué? Quiero tener esa libertad financiera, puedes tener esa libertad financiera desde antes. Si desde los 25 empiezas a invertir, si luego a los 35, a 10, 15, 25 años, tú puedes lograr tener esa libertad financiera. Y así sucesivamente, entre más grandes estamos, pues más nos va a costar o menos dinero vamos a tener al momento de llegar a esa libertad financiera. Pero prácticamente esa es la definición así simple de qué es la libertad financiera.
La libertad financiera nos quita preocupaciones, nos da una mejor calidad de vida y nos permite disfrutar, ser dueños de nuestro tiempo. ¿Por qué la calidad de vida? A veces va a variar el monto con el que tú quieras o tú consideres que puedes lograr esa vida, esa libertad financiera. A lo mejor para unos es con 40,000 pesos al mes, a lo mejor para otros es con 100,000 pesos al mes, a lo mejor para unos es con 10,000 pesos al mes, dependiendo de nuestra vida, de cómo nosotros consideramos que con cierta cantidad podemos tener y lograr esa calidad de vida. Entonces, varía dependiendo de cada uno de nosotros, pero el chiste es que tenemos que ir viendo qué es lo que quiero, si realmente quiero lograr tener esa libertad financiera en algún momento de mi vida. Un ejemplo, me acuerdo de una conferencia en la que me tocó estar, que decían, te hablaban sobre la libertad financiera y te decían, oye, tú eres un trabajador, ¿no? Y yo, no, pues sí. Y tú cuando generas activos, porque aunque no voy a entrar en tema de términos de activos y pasivos y todo, te dicen, tú generas activos. Y yo, no, pues que sí genero ingresos activos. Ah, pues ¿cuáles son? No, pues de mi trabajo, yo tengo ingresos ya que están activos. Y luego te dicen, ¿y generas ingresos pasivos? Y yo, pues, la realidad es que no. Y tú consideras que con tu dinero, con el que ganas en tu trabajo, estás logrando, tienes una buena calidad de vida. ¿Qué significa? Que en el término que él usaba era como que gastas menos de lo que ganas. O sea que cuando tú recibes el dinero, de todas maneras te sobra para guardar, te sobra a lo mejor para tener ahí tu ahorro. ¿Te pasa eso, no? Pues que sí. Ah, entonces tú consideras que ya estás logrando tu libertad financiera. Tú consideras que ahorita que tienes ese trabajo y estás teniendo ingresos activos y son mayores a tu, hola, buenas noches, Mari, que son mayores a tu, digamos, siempre te queda o te sobra dinero. ¿Crees que tú ya tienes esa libertad financiera? Mari, te encargo un poquito el micrófono, porfa. A ver si yo puedo hacer que está. Ahí está. ¿Tú crees que ya tienes libertad financiera? Y a mí sí me cuestionó y me puse a pensar, pues pudiera decir que sí, porque realmente yo gano más de lo que gasto y realmente guardo y tengo ahorros y entonces considero que sí tengo libertad financiera porque puedo darme lujos. Y entonces me dijo, claro que no. Claro que no tienes libertad financiera porque la libertad financiera, como les dije la definición, es vivir y recibir dinero sin trabajar. Y cuando nosotros tenemos ingresos activos, hablando de cómo genero yo los ingresos activos, que es mediante un trabajo, no tengo esa libertad financiera porque yo trabajo para tener dinero, trabajo para generar esos ingresos activos. Entonces me dice, el día que tú tengas ingresos pasivos, dinero que trabaje para ti sin que tú tengas la necesidad de trabajar por dinero, en ese momento tienes libertad financiera. Ahorita no tienes, aunque tú ganes más, porque el día que te enfermes, el día que te pase algo, el día que te corran de tu trabajo, tu fuente de ingresos voló o se fue. Entonces ya no tienes esa libertad financiera que dices tener en este momento. ¿Por qué? Porque no tienes ingresos pasivos, tienes ingresos activos, ingresos que tú tienes que trabajar para generarlos. Incluso esto que yo hago, que es freelancer, que es estar dando charlas o vendiendo cursos, eso también hasta ahorita, porque mis cursos ya estoy haciendo que se hagan como ingresos pasivos, pero todavía no lo son, todavía tengo que estar aquí presente y todo. Entonces, todavía genero ingresos activos. Necesito empezar a generar ingresos pasivos, ingresos que trabajen para mí, que yo no tenga que estar ahí. Y ahí entra muchísimo hablando ya, pero no me voy a especializar ni enfocar en eso, pero hablando de intereses, de acciones, de rentas, de dividendos, de todas esas inversiones que podemos hacer incluso para que el dinero crezca por nosotros. Y entonces es cuando estamos hablando de libertad financiera. Entonces, aunque nosotros trabajemos y generemos ingresos en ese trabajo,
Hola, buena tarde. Aunque nosotros generemos ingresos, esos ingresos no nos van a dar todavía esa libertad financiera. Tenemos que ir generando ingresos pasivos, ingresos que trabajen para nosotros, que lleguen solos. Y entonces la pregunta es aquí, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro yo esa libertad financiera? ¿Cómo hago para tener ingresos pasivos? ¿Cómo proyecto eso? Pues lo primero que te digo es toma el control de tu vida financiera, traza un plan para lograrlo. Hay muchas formas de lograrlo, hay métodos y obtén los conocimientos necesarios para hacerlo. ¿Qué significa? Pues estudia o métete en curso o incluso contrata a alguien que te pueda ayudar a ir logrando eso. Por ejemplo, ahorita que les comentaba que estoy en un curso con una muchacha, es una muchacha de San Diego que invierte en la bolsa desde hace 10 años. Entonces, ella nos está enseñando cómo invertir nosotros, pero más que invertir, nos está enseñando a hacer el análisis de la bolsa, ver cómo, cuándo te conviene invertir en Netflix, cuándo te conviene invertir en Bimbo y todo eso. Aunque en lo personal, yo ahorita ya me estoy enfocando mucho en los ETFs, pero igual ella te enseña todo el análisis para que tú lo hagas. Pero igual también, si tú no tienes esas ganas de dedicarle a eso, pues solamente vete educando para que veas qué posibilidades tienes tú de lograr esos ingresos pasivos, de realmente ver en dónde puedes ir invirtiendo tu dinero para que crezca y para que trabaje para ti. Muchos de los ingresos pasivos que podemos tener también pueden ser, no sé, pues la renta de algún lugar, ¿no? Comprar locales y empezar a rentarlos, o igual, incluso tener tu casa y rentarla, otra casa, otro bien donde no sea el que vendes. O sea, sí hay muchas formas de generar ingresos pasivos, pero hay que educarnos e ir viendo cuál eliges tú, cuál te conviene a ti, cuál es en base a tus necesidades y a tus deseos para que tú vayas creciendo en cuanto a esa libertad. Entonces, la clave aquí está en tus ingresos pasivos. Recordemos, el trabajar y el generar ingresos activos, aunque ganemos más, si no ponemos a trabajar ese dinero que estamos ganando más y lo empezamos a trabajar o a direccionar en lograr ese patrimonio, en lograr generar ingresos pasivos, lamentablemente no vamos a alcanzar la libertad financiera. Y no la vamos a alcanzar, ¿por qué? Porque no está trabajando el dinero para nosotros. Nosotros seguimos trabajando para conseguir el dinero. Y aquí la intención es que el dinero empiece a trabajar por nosotros y para nosotros. Y entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la ruta para llegar a la libertad financiera? ¿Qué tengo que hacer? O sea, lo logro sí generando patrimonio y pues haciendo eso de los ingresos pasivos que me dices. Muy, muy, muy bien. Pero ¿qué? ¿Qué más? ¿Cómo sé en dónde voy? ¿En qué etapa estoy? Entonces, hay etapas de aprendizaje de la libertad financiera, de cómo llevar ese caminito para lograr esa libertad financiera. ¿Y cómo voy logrando ese caminito? Primero que nada es el primer punto que tenemos allá abajito que pueden ver, que es la dependencia. Y la dependencia nos habla sobre todo de nuestra niñez, de nuestra juventud, cuando todavía somos dependientes de nuestros padres o de nuestros tutores y que pues nosotros nos dedicamos a desarrollar habilidades y todo para poder obtener en algún momento pues algún trabajo, ¿no? Cuando ya dejemos, no sé, a lo mejor la educación, cuando ya hayamos pasado a cierto nivel, no sé, estudiamos la secundaria, lo estudiamos la prepa, lo estudiamos la universidad, y entonces toda esa etapa de dependencia es para nosotros aprovechar y aprender y absorber todo lo que se pueda, ¿no? Es cultivar nuestra mente para ir adquiriendo esos conocimientos y poder estar en algún momento en la etapa siguiente, que es la de solvencia. En esta etapa es encontrar nosotros la solvencia económica, ver cómo voy a generar ingresos. A lo mejor en esa etapa es cuando encontramos nuestro primer trabajo, que terminamos nuestros estudios y ahora sí vamos a ver, buscar empleo.com, empleonuevo.com y vamos a ver qué me ofrece mi Mexicali hermoso, ¿no? Y te pones y empiezas a buscar trabajo y empiezas a buscar esa solvencia económica, empiezas a ver posibilidades de generar ingresos. Y entonces ya empiezas en ese punto para empezar a construir tu patrimonio y luego te vas a lo que es la planeación.
Aquí es importante que nosotros empecemos a fijarnos metas y empecemos a ver con cuánto dinero nos interesa retirarnos, con cuánto dinero yo quisiera a lo mejor empezar a generar patrimonio. No es fácil recorrer un camino para llegar a la libertad financiera sin saber cómo lo quiero lograr. Aquí les voy a platicar mi historia de fondo de retiro. Yo estaba viendo cómo hacerlo. Aquí hay unos amigos que podrán saber que también estoy con otro amigo invirtiendo junto con mi esposo, pero de repente ahí tenemos como que nuestra duda, ¿no? Entonces yo dije, no, pues ya veo que el dinero crece, pero entonces, ¿dónde más lo puedo meter para crecer, para que no esté en la misma canasta? ¿Y cómo puedo hacer yo para retirarme? Porque escuchaba mucho, no, retírate dentro de 5 años, retírate dentro de 15 años, retírate dentro de 25 años con tanta cantidad. Pero toda esa cantidad tiene que ser a través de inversiones, porque si no, no va a crecer. Mi dinero no va a crecer, porque últimamente el ahorro hasta cierto punto es bueno, pero ya que tienes ahorrado, tienes que empezar a invertir. Entonces, eso es la planeación, es empezar a ver, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a ir con un asesor que a lo mejor me ayude. Estaba platicando con mi esposo porque él dice, oye, tú tienes, podemos meternos a la bolsa y estar nosotros jugando y todo, antes de que yo entrara a lo del curso que les digo, y estaba él ahí jugando y ahí metimos el dinero, pero mi pensamiento también era como de, pues quiero a alguien que me asesore un poquito más o que me dé una seguridad. A lo mejor va a ser una aseguranza y voy a tener que firmar un contratito y me van a estar retirando 4,000, 5,000 pesos por mes, pero en mis 20 años más, que ahorita tengo 35, mis 55 años, yo me puedo retirar con tanto, ¿no? 6 millones, 7 millones de pesos y puedes ser feliz tu vida, ya tener esa libertad financiera, ¿no? Si ya los aprendes a manejar para que siga creciendo y siga trabajando para ti. Pero de repente sí empieza y pagar esto y que tienes que pagarle al asesor y todo. La realidad es que yo lo que sugiero es que empecemos a tomar acción. A lo mejor no te vas a quedar con el asesor, pero de verdad que te ayuda y te abre un panorama y ves que existen cosas. A lo mejor te vas a ir a invertir tú solito, pero ves que hay cosas para hacerlo. O a lo mejor sí decides quedarte con un asesor y créeme que de Elisa, que a lo mejor no quiso quedarse con ese asesor y no hizo nada al final de cuentas, hay una gran diferencia a Elisa que aunque le pagó comisión al asesor, logró tener sus 6 millones al final. Entonces, el chiste es empezar a generar un plan. ¿Para qué? Para que tú logres en cierto tiempo también esa libertad financiera. Y de esto nos habla esta etapa sobre la planeación, sobre ve planeando cómo vas a ir incrementando tu patrimonio, creando patrimonio, ¿cómo lo vas a hacer? Y después pasamos a la etapa de la seguridad. Y en la seguridad es importante que nosotros adquiramos seguros que nos permitan garantizar esos eventos desafortunados que a veces, que todo el tiempo tenemos y que no detengan esos planes para lograr esa libertad financiera. Hace poquito, la semana pasada, una amiga de nuestro grupo de entre amigas sufrió un accidente y de repente sí me puedo pensar todas las eventualidades que puede, se le quemó su casa, un cuarto, y si dices, oye, si hubiera sido mi caso, si hubiera sido, o de repente sí te pones en esos lugares y gracias a Dios todo está bien, gracias a Dios todos están bien y todo, pero ya yo pensando ya analíticamente en esto, sí me pongo a ver, te puede pasar en cualquier momento, incluso alguna enfermedad grave y tú tienes que estar prevenido. Entonces, para eso también hay muchos tipos de seguros con los que tú estás previniendo o estás protegiéndote sobre esas eventualidades. ¿Para qué? Para no afectar lo que tú llevas encaminado hacia tu libertad financiera, para no afectar ese patrimonio que está creciendo para llegar a lograr esa libertad financiera. Entonces es muy importante que contemplemos todas esas eventualidades que pudieran en algún momento presentarse en nuestra vida para lograr esa libertad financiera y no tener esos tipos de repente de obstáculos que nos detengan hacia nuestro objetivo. La siguiente etapa es la estabilidad. Y en la estabilidad es llegar a una etapa, cuando tenemos un grupo de mujeres
Y en ese grupo yo ya les hablé sobre la estabilidad financiera, ¿no? Y les decía que es aprender sobre todo a controlar nuestros gastos, a llevar a cabo un presupuesto, a dedicarnos el tiempo para analizar nuestras finanzas y hacer registros y todo. ¿Para qué? Para que tú puedas tener esa estabilidad. Al momento que tú tienes esa estabilidad financiera, en algún momento puedes brincar ¿a qué? A lograr a lo mejor ya invertir, a tener ahorro, a muchos otros tipos de situaciones. A veces la gente dice, pues yo quiero ahorrar, pero ni siquiera es estable financieramente, o sea, que a veces gasta más de lo que gana, tiene muchas deudas, entonces esa persona no es estable, o dicen, me quiero ir de viaje a no sé dónde, y pues sí, se van a ir de viaje, pero resulta que no tienen esa estabilidad financiera, que aún así tienen tantos compromisos y ganan menos de lo que gastan y de todas maneras se van. Y no es que esté mal, entre comillas, sino que simplemente tenemos que empezar a planear también y a llegar a esa estabilidad financiera en la que yo pueda tener y decir, me voy a ir de viaje y me voy a ir de viaje con mi dinero. O voy a poner un negocio y voy a poner un negocio con mi dinero, sin necesidad a lo mejor de tener que pedirle a un banco que me cobre tanto de intereses. O sea, hay que ver cómo llegamos a esa libertad financiera. Y un error, por más pequeño que sea, nos puede causar que no logremos estabilidad financiera. Uno de los errores, según varios autores que he leído, más comunes que nos pasan en las finanzas es el hecho de que cuando tú estás en la parte de la solvencia y empiezas a ganar dinerito o que te hacen un aumento de sueldo o te suben de puesto y ya ganas un poquito más, pasa que lo primero que quieres comprar es tu carro del año. Y entonces te quieres ir a comprar tu carro del año, ¿por qué? Porque pues ya gano más, ya lo puedo pagar, pero pues ya en otras ocasiones me ha tocado platicarles sobre que los carros del año pues obviamente no son una buena decisión, entre comillas, ¿no? Porque también si tú puedes pagar tu carro de año y también haces un proyecto para pagarlo a lo mejor en menos tiempo del que se debería, que por lo general son los 5 años, a lo mejor lo pagas en 2, a lo mejor lo pagas en 3, porque igual al puro cash no lo puedes hacer, pero si lo puedes hacer al cash, pues te recomiendan que lo hagas. Ahí es donde nos puede ocasionar que compres ese carro de año y tengas que pagar durante 5 años un crédito cuando apenas estás adquiriendo más ingresos, y entonces, ¿qué pasa? Que desde ese momento en que empezamos a adquirir solvencia, ya estamos mermando nuestra etapa de estabilidad financiera. Eso es lo que pasa cuando empezamos a tomar tipos de decisiones como ese ejemplo que les doy. Mermamos un poquito nuestra estabilidad financiera. Pero digamos que llegamos a estabilidad financiera y somos cautelosos y logramos tener un presupuesto y por lo general tenemos ahí ya dinero ahorrado y todo. Pasamos a una etapa que se llama aceleración. Y en esta etapa es la parte en donde nosotros vamos a empezar a desarrollar nuevas fuentes de ingresos que nos permitan comprar activos, que nos permitan ahora sí crecer nuestro patrimonio. Ahí cuando tú logras esa estabilidad financiera, resulta que ya es tu momento de empezar a generar patrimonio. Es tu momento de empezar a crecer tu patrimonio y de ver cómo sí voy a empezar a generar esos activos o esos ingresos pasivos, pero los activos primero los tengo que hacer para que esos activos me empiecen a generar ingresos pasivos. Y por último, antepenúltimo, una vez que logramos esa aceleración y empiezo a tener ese patrimonio y empiezo a tener esos activos que me empiezan a generar ingresos pasivos, pues, como dirían por ahí, ¡pam! Tenemos nuestra libertad financiera. Llegamos a ese punto en el que ya contamos con activos que nos están generando dinero y que nosotros no tenemos la necesidad de estar ahí trabajando por ellos. Cuentas con los activos necesarios para producir ingresos pasivos que te permiten mantener tu estilo de vida sin tener que trabajar. Entonces, esta es la ruta. Esta es todas las etapas que nosotros vamos pasando, pero que en algún momento, sobre todo la más importante, es la tercera, la de planeación. Hay que ver qué es lo que vas a hacer. En algunos momentos, y me incluyo, yo todavía no logro mi libertad financiera, pero yo les puedo decir que estoy en el punto de la planeación con una buena estabilidad financiera, pero tratando de llegar a la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Estoy
en el proceso de ver cómo voy a generar o crear patrimonio. Y crear patrimonio para que me llegue el momento de lograr esa libertad financiera. ¿A través de qué? A través de activos, a través de esos bienes, a través de esas rentas, a través de esas inversiones. Entonces, puedes estar ahí en diferentes etapas o te pueden llegar en diferentes momentos esas etapas, pero tú nunca es tarde para entrar en la tercera y empezar a planear cómo llegar a tu seguridad, cómo tener esa libertad financiera y darle al turbo para acelerar esa libertad financiera. Y por último, llegamos a lo que es la retribución. La retribución, que es que una vez que nosotros logramos esa libertad financiera, una vez que vimos cómo llegamos hasta ahí, parte es retribuirlo a la sociedad y es empezar a lo mejor a donar nuestro tiempo en enseñarle a los demás cómo se puede llegar ahí o en ayudar también a causas sociales. Esa parte de la distribución es muy importante porque es donde nosotros ya damos al mundo un poquito de lo que nos ha proporcionado y lo hacemos a través de qué, para que las nuevas generaciones puedan ver y retribuirse un poquito de lo que nosotros hemos hecho, aparte de difundir esta educación financiera, difundir estas etapas por las que todos tenemos que pasar y todos deberíamos irla desde el punto de la planeación. ¿Para qué? Para llegar a tener esa libertad financiera. Déjenme, aunque se me trabó la computadora. Y entonces, esto que yo les comento de cómo llegar a esa libertad financiera y todas esas etapas y que ahora es momento de retribuirlo, es importante esta pregunta. ¿Cómo afecta nuestra situación financiera a cada generación? ¿Cómo afecta el hecho de que nosotros ahorita, dentro de nuestras etapas, no tenga esa estabilidad financiera o no haya hecho esa planeación? Que nunca es tarde, ¿eh? O sea, mañana mismo puedes iniciar tu planeación para ir ajustando esas etapas para lograr tu libertad financiera. Pero dices, ¿cómo afecta? ¿En qué afecto a mis hijos? ¿O en qué me afectaron mis padres? ¿O en qué afectaron mis abuelos a mis padres y mis padres a mí? Y yo voy a afectar a mis hijos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y a esta situación se le llama movilidad social. Y van a decir, ¿y qué es la movilidad social? Es el mejoramiento de la situación financiera a cada una de las generaciones. ¿A qué se refiere? Que si tú eres más rico que tus padres, que si consideras que la situación financiera era de tus abuelos a tus padres, la de tus padres fue mejor que la de tus abuelos o viceversa, y cómo realmente se logra esa movilidad social. El objetivo de esto es que si nosotros hacemos conciencia desde ahorita en crear, educarnos en cuanto a las etapas de la libertad financiera, educarnos financieramente, conocer cómo puedo crear patrimonio, conocer qué nuevo, qué cosas les puedo dejar a mis hijos. Y aquí se me viene mucho el ejemplo, yo siempre digo, como los hijos, y ahí sí, díganme ignorante, por favor, no sé si Carlos Slim tiene hijos, pero si tiene hijos, imaginen la calidad de vida que van a tener los hijos de Carlos Slim, porque pues obviamente él a lo mejor hizo todo su imperio o a lo mejor venía desde su papá y empezó a crear y resulta que a Carlos Slim ya le tocó todo ya trabajado y a ver, yo creo que aquí ya me dieron la respuesta. Sí tiene. Súper bien, Lupita, gracias. Yo sabía que tú y Samuel tenían esa respuesta. Y entonces, imagínate la calidad de vida que van a tener los hijos de Carlos Slim. Pero porque ya tienen un imperio, porque su papá ya creó, ya hizo, ya le dejó patrimonio. Por ejemplo, yo me acuerdo, y no sé si aquí todas somos de Mexicali, pero están las brasas. Y las brasas, yo me acuerdo que estaba chiquita, y tú también, bueno, te tienes de recordar porque llegamos ahí todavía cuando era nada más un local, antes de que se hicieran franquicias. Y entonces llegamos a las brasas, y las brasas eran una carretita. Y después las brasas hicieron su local así ya con refrigeración y todo, porque dijeron, no, pues ya tenemos muchos clientes, pobrecitos, se nos van a morir ahí de calor. Y entonces nos metieron ya
en un local así como más nice y con refri y todo. Y entonces, ahorita, adivinen quiénes están disfrutando todas las franquicias y todo lo bueno que está dejando o que creó el dueño o el inicial de las brasas. Espérame, déjame ver qué nos dice el chat. Los hijos y créeme que los nietos también, porque ya los hijos ya son de nuestra edad, porque tengo a una amiga que es sobrina de él y ya son de nuestra edad sus hijos. Sus nietos también ya van a disfrutar de eso. La calidad de vida, la educación, todo ya cambió y eso es lo que es la movilidad social. Lo que tú creas ahorita que le vas a ir dejando a tus hijos para que ellos suban otro escalón. Si tú estás en el escalón 1 y llegaste en tu vida al escalón 2, tus hijos van a empezar del escalón 2. No los estás dejando desde 0, los estás dejando desde el 2 y ellos ya llevan una ventaja y ya van a poder subir al 3 y a lo mejor sus nietos ya van a estar en el 4 porque tus hijos ya lo subieron al 4 y eso es ir mejorando la calidad de vida de generación en generación. Eso es la movilidad social. Eso es parte de hacer lo que esta frase, esta frase me gustó mucho para terminar este tema. Hagamos de México un país de familias prósperas. Realmente, si nosotros somos conscientes de nuestra educación financiera, de nuestras propias finanzas, simplemente dices la mentalidad, sí se puede, exacto, se puede y podemos construir, y te digo, no es que tengas tú que hacer lo que hizo Carlos Slim y tener todo el imperio para tus hijos o para tus nietos, pero puedes avanzar poquito más, que tus hijos, dejarles algo más a tus hijos. Excelente tema, muchas gracias, Elisa. Gracias, Belia. Es ir tú creando más para ellos. Y a veces yo antes, fíjense, sí, antes criticaba el hecho de, mi esposo me decía una vez cuando nosotros nos casamos, pues nosotros tuvimos que comprar nuestra casa y nuestra casa venía vacía, sin piso, sin nada, ¿no? Y resulta que tenía un compañero y me dice, ay, se pasa, los papás de mi compañero le compraron su casa, le pusieron refri, le pusieron sala, piso, él no sufrió nada. Y en ese momento, que fue hace 10 años, casi, porque ya vamos a cumplir 10, estamos como criticando, ¿no? ¿Por qué los papás les dan eso a los hijos? Ni sufrió el hijo. Y ahorita yo me pongo a pensar y digo, pues ojalá yo le pueda dar eso a mi hijo. Ojalá yo pueda darle una calidad de vida mejor a mi hijo y ojalá le pueda dar esa casa. Digo, ya nos vamos a meter en los valores y todas esas cosas para que valoren lo que a uno les da, pero ¿por qué no pensar en tener esa posibilidad? Y eso es lo que de eso se trata la movilidad social, de que hagamos de México un país de familias prósperas. Y entonces, déjenme porque esto me falla. Aquí les doy esta clave para lograrlo. Ya vamos a terminar. No, yo pensé que estaba más largo, pero no tanto. Bueno, que nos robamos 20 minutos. Y aquí les doy esta clave para lograrlo. Y esta clave para lograrlo es crear patrimonio. Es crear patrimonio, es empezar nosotros a realmente hacer conciencia, hacer esa planeación de esa etapa. No importa que a lo mejor si estamos en nuestra etapa, van a escuchar a mi bebé, empezó a llorar, que estamos en esta etapa de estabilidad, pero a lo mejor no tenemos una planeación, hemos llegado ahí por suerte, que no es cierto, es por trabajo, porque sí nos hemos dedicado o hemos hecho algo más. Maggie, movilidad financiera, lo voy a sembrarnos y desarrollarnos para dejar de nuestra descendencia. Exactamente, exactamente. Entonces, tenemos que empezar a crear patrimonio, tenemos que empezar a generar ese cambio desde nosotros y ver las posibilidades de cómo sí voy a empezar con esos, a crear ese patrimonio. Y entonces, aquí te doy la clave. Como tengo que crear patrimonio, pues tengo que ver cómo voy a crear patrimonio. Y pues sabemos que estamos hablando de que tenemos que generar ingresos pasivos, ¿no? Pero para generar esos ingresos pasivos, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo llego ahí? Pues lo primero es ver de dónde tengo ingresos. Me acuerdo hace mucho hace un año, uno de los primeros libros que leí de finanzas fue el del hombre más rico de Babilonia. Y nos hablaba que no importaba cuántos ingresos tú tuvieras, no importaba, tú podías ahorrar, tú podías empezar a generar ese dinero y que ese dinero más adelante empezara a trabajar para ti. O sea, no importaba si tú ganabas 6,000 pesos al mes o si ganabas 50,000 pesos al mes.
Lo importante es que sí tuvieras ingresos. Entonces, si ahorita tú no tienes 0 ingresos, pues a lo mejor dices, voy a empezar algo, voy a empezar un negocio, voy a empezar algo para empezar a generar ingresos. Pero el chiste es ver qué vas a empezar a hacer con esos ingresos. Tienes esos ingresos como en la primera rutita, otra vez aquí tenemos nuestra última ruta, y luego tienes que quitarle tus gastos. Y entonces sí, dices, pues ok, ya hago esto, le quito mis gastos y pues súper padre. Espérenme, porque aquí se me fue mi hojita que quería proyectarles. Así. Y entonces decimos, pues esos ingresos representan ese dinero que está entrando y eso que nos va a hacer de alguna forma empezar a crear patrimonio. Y entonces dices, pero en mi vida tengo gastos, pues tengo que pagar la renta, tengo que pagar la comida, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la colegiatura de los niños, impuestos, tengo que pagar vacaciones, ropa. Entonces hay que quitarle los gastos, hay que ver, bueno, estoy teniendo ingresos, le quito mis gastos. Ahora, si estoy gastando más de lo que gano, pues hay que ver cómo le vamos a hacer. A lo mejor necesitamos generar una nueva fuente de ingresos o ver de qué manera puedo reducir mis gastos. Pero el chiste es que mis ingresos menos mis gastos, menos mis deudas, porque también ya a cierto nivel de vida, pues obviamente tenemos deudas, ¿no? Que debemos la casa, o que debemos el carro, o que debemos un crédito personal, o que debemos la tarjeta de crédito. Entonces, hay que planear y ver, bueno, menos mis ingresos, menos mis gastos, menos mis deudas, es igual a lo que me sobre, empezar a ahorrar. Lo que me sobre después de mis gastos, lo que me sobre después de pagar mis deudas, es lo que voy a empezar a ahorrar. Y entonces voy a empezar a ese primer paso para ir hacia generar esos ingresos pasivos. Ya que tengo mi ahorro, ahora sí voy a empezar a comprar activos. Y cuando voy a tener mi ahorro, también voy a estar en esa etapa de estabilidad, financiera para empezar a comprar mis activos. ¿Y a qué me refiero a comprar mis activos? Pues me refiero a lo mejor a empezar a invertir, ¿no? Acciones en la bolsa, o propiedades, o los CETES, o mi plan de retiro, o voy a iniciar un negocio, pero tú ya tienes que empezar a generar, a iniciar a comprar esos activos para empezar a crear tu libertad financiera. Por eso es muy importante este último paso. Este último paso es lo que todos tenemos en nuestras finanzas: ingresos, gastos, deudas, y si me queda dinero, ahorro, y de ahí, si ese ahorro no sabes ni qué hacer con él o no lo tienes definido, pues se te va. Si no le ponemos nombre al ahorro, el ahorro se te va. Entonces es importante que ahí nosotros, dentro de nuestra planeación, empecemos a comprar activos. Belia, me tengo que retirar, pero me encantó. Gracias nuevamente. De nada, a ti, Belia, no te preocupes. Súper bien, aquí va a quedar grabado, luego lo voy a subir. Entonces, por eso tenemos que empezar, ahora sí, a crear activos. Y pues, para concluir, te digo que, de nuevo, toma el control de tu vida financiera. Es momento de tomar ese control, de hacer ese cambio, de tú generar ese nuevo México, esas familias prósperas que queremos. Y por ahí hay un microfonito encendido. Entonces, pues ir creando esa libertad y obtener esos conocimientos necesarios. Y para eso yo los quiero invitar a mi taller de tus finanzas personales. Son 30 días, vamos a trabajar mentalidad, hábitos financieros y nuestros primeros pasos de finanzas personales, donde hablaremos de ahorro, donde hablaremos de ingresos, donde hablaremos de activos, de pasivos, incluso de la libertad financiera y sobre nuestra mejor inversión que podemos hacer. Este programa tiene 30 clases de 10 minutos, son videos y tú los puedes tener, y tenemos Zoom una vez a la semana, donde vamos a trabajar juntos todos los temas. Estas son el método de enseñanza que utilizo, que son a través de los videos de Hotmart, y pues los quiero invitar a todos los que quieran, y si les gustaría participar, los que estuvieron dentro de este webinar van a tener un 50% de descuento aplicando la palabra ruta. Les voy a pasar el link. Igual lo voy a publicar, esto ya va a ser público, pero los que estuvieron aquí, ustedes pueden hacerlo mediante la aplicación de Hotmart,
Les paso el link aquí por el chat para que lo tengan, aquellos que les interese. Todo eso de cómo podemos generar activos, algo básico, exacto. Ahí vamos a platicarlo en nuestro curso, Alejandra. Alejandra, ¿por qué te pasas, Elisa? Ya dímelo aquí. Pero, pues con todo gusto las invito. Ahí les puse el link, los que quieran, y si no, compartan, porque pues más o menos son los temas que llevamos y sobre todo vamos a crear ahora sí que conciencia de cómo ir llegando desde nuestra ruta de la libertad financiera. Ya sé que les estoy acá invadiendo, ¿no? Desde la ruta de nuestra libertad financiera hasta desde el paso de nuestra ruta ya en la vida real, que estamos hablando de cómo ir con este proceso de ingresos, gastos, deudas, ahorro para empezar a generar nuestros activos. No sé si tengan alguna duda. Gracias, muy bien, Isis. Pero pues ya con esto finalizamos nuestro taller. Espero les haya gustado mucho y que compartan ahí. Voy a empezar yo ya a promover este curso. Así que si ustedes me hacen el favor ahí también de compartirlo en sus redes, se los agradecería mucho. Y espero la próxima vez sí tener el webinar directamente en la página de Hotmart, porque sí quería tenerlo, pero no pude. No sé por qué no me dejó. Hola, Berta, de nada. Gracias, muy bien. Y pues nos vemos en la próxima. Bye bye, chicos, y muchísimas gracias. Oye, nada más no se me vayan, déjenme tomar una fotito, ¿no? A ver si puedo tomar la fotito. A ver si puedo, porque. Tengo que Pues dejar de compartir. Pero no pongan la foto, no pongan la foto. Voy a hacer el waffle para ver qué tal. Ay, pues ya está. Ahí está, mira, voy a poner mute también. Amiga. Ahí está. Ok, listo. 1, 2, 3. Espérenme porque yo salgo así. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Bye bye. Gracias, Elisa, muy padre. De nada, de nada. Bye bye. Gracias. Bye Bye. bye. Bye bye. Mañana te digo, Alejandra. Bye bye, bye bye. Bye.